Muy buenos días. Hoy, en el día 233, leeremos los capítulos 3, 4 y 5 del libro de Lamentaciones. Comencemos. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en oscuridad como los ya muertos en mucho tiempo. Me acercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas la saeta de su aljaba. Fue escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de anjenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza, y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del anjenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está batida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque sí, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si hay aún esperanzas. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa. El Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñémonos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos al Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, y tú no perdonaste, desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Te cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio, dominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros asolamiento y quebranto. Ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como aves sin haber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, oh Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová.
todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y sus designios contra mí todo el día, su sentarse y su levantarse. Mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de su corazón. De corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. Ahora leeremos el capítulo 4. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como las avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Los que comían delicadamente fueron asolados en las calles. Los que se criaron entre púrpura se abrazaron a los estiércoleros, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo más que el pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento sin que acampara contra ella compañías. Sus nobles fueron más puros que la nieve, más blancos que la leche, más rubios eran sus cuerpos que el coral, su talle más hermoso que el zafiro, oscuro más que la negrura de su aspecto. No los conocen por las calles, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Las manos de mujeres piadosas cocieron sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Nunca los reyes de la tierra ni todos los que habitan en el mundo creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Y es por causa de los pecados de sus profetas y las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos, titubearon como ciegos en las calles, fueron contaminados con sangre, de modo que no pudiesen tocarse sus vestiduras. Apartaos, inmundos, les gritaban, apartaos, apartaos, no toquéis. Huyeron y fueron dispersados. Se dijo entre las naciones, nunca más morarán aquí. La ira de Jehová los apartó, no los mirará más. No respetaron la presencia de los sacerdotes, ni tuvieron compasión de los viejos. Aún han desfallecido nuestros ojos, esperando en vano nuestro socorro. En nuestra esperanza guardamos a una nación que no puede salvar. Cazaron nuestros pasos para que no anduviésemos por nuestras calles. Se acercó nuestro fin, se cumplieron nuestros días, porque llegó nuestro fin. Ligeros fueron nuestros perseguidores más que las águilas del cielo. Sobre los montes nos persiguieron, en el desierto nos pusieron emboscadas. El aliento de nuestras vidas, el ungido de Jehová, de quien habíamos dicho, a su sombra tendremos vida entre las naciones, fue apresado en sus lazos. Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz. Aún hasta ti llegará la copa, te embriagarás y vomitarás. Se ha cumplido tu castigo, oh hija de Sión. Nunca más te haré llevar cautiva. Castigará tu iniquidad, oh hija de Edom, descubrirá tus pecados. Ahora leeremos el capítulo 5. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos nos enseñorearon
Siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes de las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestras cabezas. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por esta razón fue entristecido nuestro corazón. Por eso se entenebrecieron nuestros ojos. Por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Ahora quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos acerca de estos 3 capítulos que hemos leído. En el capítulo 3 podríamos hablar de que Jeremías fue un hombre fiel en medio del dolor. Jeremías fue un profeta que le tocó hablar a un pueblo que no quiso escucharlo, a reyes que lo azotaron, lo encarcelaron, lo aprisionaron, lo trataron mal, lo ultrajaron, porque no quisieron escuchar sus palabras. Habían profetas que no les hablaban como Jeremías, que no los confrontaban con su pecado, sino que les decían que les iba a ir muy bien y ellos preferían escuchar a esos profetas. Sin embargo, Jeremías, que fue un hombre que le tocó vivir en medio de la aflicción, le tocó vivir la aflicción, como lo dice el versículo 1, que dice así: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. O sea, no cualquier tipo de aflicción. Pasó por momentos duros y difíciles en su vida. Le tocó vivir en medio de las tinieblas, como dice el versículo 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Quizás a usted y a mí también nos ha tocado vivir en medio de aflicción, en momentos duros, en momentos difíciles y también en medio de tinieblas, donde hay personas que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, donde se burlan de aquellos que queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Un mundo que ama las tinieblas y aborrece la luz porque no quiere que sus obras sean descubiertas. A él le tocó vivir en medio del quebranto. Eso lo vemos en el 3 y el 4, que dice: ciertamente contra mí volvió y revolvió su manto todo el día, hizo envejecer mi carne y mi piel y quebrantó mis huesos. Le tocó vivir en medio de situaciones tan difíciles que se sintió quebrantado. Y es que muchas veces Dios tiene que quebrantar nuestra vida para que doblemos el orgullo, para que podamos entender que nosotros, los seres humanos, necesitamos depender de Dios. Un hombre que le tocó vivir en medio de la amargura, como lo dice el versículo 5, aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración, cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Y dice acá el versículo 15, me llenó de amargura, me embriagó de ajenjos. Quizás has vivido una vida llena de amargura, donde las cosas no se te dan, donde las personas en lugar de responderte bien te hieren. A Jeremías le tocó vivir en medio de una situación así. ¿Qué le ayudó a Jeremías a sobrepasar todo esto? Que él esperaba en Dios. Y lo vemos desde el versículo 22, cuando él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio de la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Dios quiere que tú y yo entendamos que aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción,
podemos ser fieles y reconocer que es Él quien nos sostiene. Como dice versículo más adelante, por lo que nosotros debemos lamentarnos ahora es por el pecado, lo dice el versículo 39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre por su pecado. Nosotros nos lamentamos por la aflicción, por el quebranto, por la amargura, por la falta de dinero, por la falta de empleo. Pero el Señor nos dice, quebrántese, laméntese por su pecado, porque el pecado es lo que trae todo esto. En el capítulo 4, vemos señales que nos indican que nosotros necesitamos regresar a Dios, necesitamos volvernos a Dios. En el versículo 1 al 2 vemos cómo se ha devaluado la condición del hombre. Dice, cómo se ha ennegrecido el oro, como el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro. Es decir, Dios compara aquí la hija de Sión más preciada que el oro puro, pero dice, se ha ennegrecido, se ha dañado, se ha deteriorado, ha dejado perder su brillo. Hoy en día el hombre ha permitido que su vida se degrade a tal manera que los valores se han cambiado, que el hombre ha querido pervertir la verdad y ha querido vivir de acuerdo a sus propias maneras y a su propia condición. Y eso ha traído una descomposición familiar, como lo dice el versículo 3. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Y usted dirá, ¿cómo así que como los avestruces en el desierto? Vamos a leer el libro de Job, capítulo 39, que nos explica esto de una manera más clara. Job 39, versículo 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos las bestias del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos. Hoy en día estamos viendo que está pasando lo mismo, como lo relata acá el libro de Lamentaciones, que dice en ese versículo 3, que dice que los chacales dan teta y amamantan a sus cachorros, pero la hija del pueblo es cruel como la avestruz que los deja en el desierto. Personas que han dejado sus hijos a la intemperie, que no los han querido formar, han querido que sea la sociedad, la escuela la que les dé los valores y la formación que necesitan recibir en el hogar. Se ha aumentado la maldad, como lo vemos en el versículo 6. Dice, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo. Hoy en día vemos que cada vez más se avanza más y más la maldad, se prolifera el pecado a tal punto que la gente no se avergüenza de su pecado, de exponer su condición, de mostrar que están viviendo una vida que desagrada a Dios. Hay muertes por hambre, si lo vemos en los versículos 9 y 10, más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre. Hoy en día vemos que pasa lo mismo que sucedió en este pueblo, hambruna, necesidades, porque la gente ha olvidado a Dios. Y sabe que lo más tremendo, que ellos estaban confiados, que ellos nunca se imaginaron que iban a pasar por esta situación, porque Jeremías les había profetizado eso, pero ellos no le creyeron a Jeremías, no hicieron caso de las advertencias de Dios, como lo dice el versículo 12. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo, creyeron que el enemigo y el adversario entrara por las puertas de Jerusalén. Ellos pensaron que eran impenetrables. Ellos pensaron y se confiaron en sus capacidades, en sus murallas, en las cosas en las que habían depositado su confianza y se olvidaron de Dios. Estas señales que vemos acá se ven hoy en día y son señales que nos dicen,
vuelva su corazón a Dios, vuelva su mirada al Señor. Y en el capítulo 5 del libro de Lamentaciones nos dice, ay de nosotros porque pecamos. El resultado del pecado ha traído situaciones muy dolorosas a nuestra nación. La primera es que vemos expropiados, como dice el versículo 2, nuestra edad ha pasado a extraños. Personas que han tenido que desplazarse, que han tenido que dejar sus hogares, que han tenido que entregarle sus propiedades a extraños o que otros las han hurtado. Huérfanos de padres, como está el versículo 3a que dice, huérfanos somos sin padre. Padres que se han ido, padres que han muerto, padres que han abandonado a sus hijos y los han dejado huérfanos, pero también viudas de esposos, y escuchen lo que dice aquí la palabra, vivos, porque el versículo 3 parte B dice, nuestras madres son como viudas, no dice que son viudas, sino como viudas, es decir, aquellas que los hombres se fueron, las dejaron a la intemperie, que se defendieran y hoy están viviendo la crueldad de tener que formar un hogar solas, sin la ayuda de ese padre que les permita formar un hogar como debe ser. No hay descanso, y lo dice el versículo 5, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Personas que se sienten cansadas, abatidas, estresadas. Las mujeres son violadas, versículo 11, violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes de la ciudad de Judá. Mujeres que quizás han sido abusadas sexualmente, han sido tratadas de una manera inadecuada y lo vemos en estos países como en Afganistán y no muy lejano también acá vemos situaciones parecidas. ¿Y saben qué? Lo más tremendo es que cesó el gozo y se perdió la gloria. Lo vemos en el versículo 15 al 16 que dice, cesó el gozo en nuestros corazones, nuestra danza se cambió en luto, cayó la corona de nuestra cabeza, ay ahora de nosotros porque pecamos. Todo esto llegó a causa del pecado. Por eso quiero invitarte a que pensemos en la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Tomaremos la decisión de vivir para Dios o dejaremos que el pecado nos lleve al límite? Es tiempo de que tú y yo nos volvamos a Dios. Es tiempo de que tú y yo regresemos a Dios, de que tú y yo le digamos al Señor, Señor, perdónanos. Necesitamos volvernos a ti, necesitamos que cada corazón se vuelva a Dios, que cada país se vuelva a Dios, que cada nación se vuelva a Dios, porque solo Él puede restaurar nuestra vida. Con esto hemos terminado este libro de Lamentaciones. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.